Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y este es el podcast de Sucedió una noche. Bob Dylan cumple 80 años y nosotros aprovechamos para repasar su relación con el cine. Y dos de nuestras chicas favoritas de la pantalla también cumplen años. Hace 30 se estrenaba Thelma y Louise, la película que protagonizaron Geena Davis y Susan Sarandon. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Esta que canta es una jovencísima Susan Sarandon en la película Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975. La Sarandon es una de las protagonistas del programa de hoy, pero no vamos a recordarla entonces, sino 15 años después, en otro momento clave de su carrera. El 24 de mayo de 1991, hace ahora 30 años, llegaba a las pantallas Thelma y Louise, la película protagonizada por Susan Sarandon y Geena Davis y dirigida por Ridley Scott. ¿Cómo se sabe que una película se ha convertido en un clásico? Hay muchas pistas que así lo indican, y aquí van unas cuantas. ¿Y qué haríamos como amigas? Divertirnos, como Thelma y Louise, pero sin pistolas. Cuando se convierte en un referente en la vida de la gente, ya sea como ejemplo a imitar. Yo trabajo solo, ¿entiendes? Solo. Bonnie y Clyde no trabajaban solos, Thelma y Louise no trabajaban solas y fueron los mejores. O incluso como ejemplo a evitar. ¡Suelta la puta pistola! Tienes 3 putos segundos para soltarlo, te dejo como Thelma y Louise. Cuando sus personajes dan nombre a nuestras mascotas. He sacado a Thelma y Louise a que les dé el aire. Están muy nerviosas. O nos sirven para hacer chistecitos. Yo me llamo Thelma. Thelma. Y tú no serás Louise, ¿verdad? Esa gracia ya me la han dicho más de 1.000.000 de veces. Cuando sus diálogos se homenajean en otras películas. Escucha, si algo nos pasara, si no conseguimos esto, te digo que lo nuestro ha estado bien, ha estado genial. Y sobre todo cuando en los tiempos del Me Too, del solo sí es sí, de la lucha contra la violencia de género y de la reivindicación feminista, una película estrenada hace 30 años adquiere plena vigencia. Solo nos estábamos divirtiendo un poco. Me parece que tienes una idea muy rara de la diversión. Entérate, cuando una mujer grita así, es que no se divierte nada. ¡Puta! Tenía que haber seguido y follármela. ¿Qué has dicho? Chupes la polla, zorra. Todo ello, amén de sus valores artísticos, de la calidad de sus interpretaciones o de la habilidad de su guión, convierten a una película en un verdadero clásico. ¿Has visto la película Thelma y Louise? Pues claro. ¡Qué peliculón! A comienzos de los años 80, Callie Curry era una veinteañera que trabajaba realizando anuncios de televisión y vídeos musicales. En sus ratos libres escribía un guión sobre 2 mujeres, una de ellas inspirada en una amiga, la cantante country Pam Tillis. Pero lo más importante de ese guión era que mostraba a unas mujeres como muy pocas veces habían sido retratadas en el cine. Quería escribir algo que nunca antes se hubiera llevado al cine. Como espectadora había crecido y me había alimentado con el papel pasivo de las mujeres en las películas. No conducían nunca la historia porque no conducían nunca el coche. Porque efectivamente, además de las 2 mujeres que daban título a la película, Thelma y Louise, había un tercer protagonista, que no era otro que un automóvil. Y supongo que no te habrás fijado en qué clase de coche llevaban. Desde luego que sí, un Thunderbird descapotable verde del 66. A bordo de él, Thelma y Louise se desarrolla como una road movie, una película de carretera.
Las protagonistas emprenden lo que en principio parece ser un inocente viaje de fin de semana. ¿Qué te parecen las vacaciones hasta ahora? Se han desmadrado un poco, ¿no? No, la desmadrada eres tú. Y esta es la primera vez que has podido demostrar cómo eres. Pero lo que les sucede en el trayecto va a cambiar totalmente sus vidas y su percepción de la realidad. ¿Estás despierta? Supongo que sí, tengo los ojos abiertos. Yo también. Me siento despierta. Bien. Muy despierta. Nunca me había sentido tan despierta. ¿Me comprendes? Todo parece distinto. ¿También tienes la sensación de que te espera algo nuevo? En Thelma y Louise se da también un rasgo muy típico de las películas de carretera, la transformación de los personajes. Al principio es Louise, el personaje que interpreta a Susan Sarandon, el que parece más fuerte y decidido, el que lleva las riendas de la situación. Oye, no empieces a decir polletes. Joder, Thelma, cada vez que tenemos problemas tú te quedas medio embobada. O te haces la loca o algo parecido. Pero esta vez no, esta vez es muy distinto, todo es muy distinto. Yo me voy a me largo. Pero a medida que avanza la película es Thelma, o sea, Geena Davis, la que poco a poco va tomando la iniciativa y el liderazgo del dúo. ¿Sabes qué? Aquel tío me hacía daño. Y si no llegas a aparecer me habría hecho mucho más daño. Y no le habría pasado nada porque todos me vieron bailando con él toda la noche. Habrían dicho que yo me lo estaba buscando. Mi vida estaría mucho más destrozada que ahora. Al menos aún puedo divertirme. Y no siento que ese hijo de puta esté muerto. Siento que le dispararas tú y no yo. El guión de Thelma y Louise estuvo pasando de productora en productora durante varios años, ya que ninguna se decidía a llevarlo adelante. A los mandamases de Hollywood les parecía que era una historia poco comercial, porque estaba protagonizada por mujeres y los personajes masculinos eran secundarios y nada ejemplarizantes. Además, no había un final feliz. En fin, por lo que decís, ese tío es un capullo. Sí, señor, es un capullo. Pero yo siempre paso de él. Les preocupaba una historia de dos mujeres fugitivas que se enfrentaban con armas de fuego al status quo masculino. Agente, siento mucho tener que hacerlo. ¿Quieres soltar eso? Oiga, si utiliza esa radio, le dirán que estamos reclamadas en 2 estados y que nos consideran armadas y peligrosas, al menos a mí. Y entonces todo nuestro plan se irá al carajo. Finalmente el proyecto cayó en manos de Ridley Scott, que lo abordó sin complejos. Meryl Streep y Goldie Hawn llevaban tiempo queriendo trabajar juntas y consideraron protagonizar la película, pero al final se decantaron por hacer La muerte os sienta también, de Robert Zemeckis. Michelle Pfeiffer y Jodie Foster llegaron incluso a firmar el contrato, pero la preproducción se alargó tanto que tuvieron que renunciar debido a otros compromisos. Al final, las elegidas fueron Geena Davis, que acababa de ganar un Oscar por El turista accidental, y Susan Sarandon, una actriz ya por entonces de considerable prestigio gracias a sus papeles en películas como Atlantic City o La pequeña. Mírate, tienes que dejar de contarlo todo. Tienes que dejar de ser tan abierta. Ahora somos fugitivas, ¿comprendes? Empecemos a actuar como tales. Por su trabajo, las dos fueron candidatas al Oscar, pero curiosamente sus carreras tomaron caminos distintos. Susan Sarandon se consolidó como una de las mejores actrices del cine americano y poco después ganaría el Oscar por Pena de muerte. Geena Davis, en cambio, eligió papeles de acción como La isla de las cabezas cortadas o Memoria letal, que no le aportaron mucho, y su presencia en las pantallas fue a menos. Thelma y Louise marcaría el punto más alto de su carrera, por encima incluso de su Oscar. Winning the Oscar was great. Ganar el Oscar por El turista accidental fue fantástico, una experiencia inolvidable, pero pienso que hacer Thelma y Louise fue mucho más importante en mi carrera, aunque no ganara el Oscar con ella. Fue un personaje que me afectó mucho más personalmente, me hizo crecer como actriz y como ser humano, y me ha dado más satisfacciones que ningún otro trabajo. Todavía hoy en día la gente me para por la calle para decirme lo importante que ha sido esa película en sus vidas. Uno de los personajes más recordados de la película es el vaquero que las chicas encuentran en mitad del viaje. Tengo que volver al instituto y me ha fallado la combinación. Bueno, me he quedado más colgado que un paraguas y había pensado que si ustedes van por mi camino, o yo voy por el suyo. Creo que vamos a Oklahoma City, pero no estoy segura. Sí, pues se lo agradecería mucho. Ya os contamos hace un par de semanas que George Clooney aspiró al papel sin éxito. Robert Downey Jr. era el favorito de los productores, pero a Ridley Scott le pareció demasiado bajito para ponerle junto a Geena Davis. Al final, un jovencísimo Brad Pitt fue el elegido. Entonces me planto allí en medio y digo: señoras, señores, a ver quién se gana el premio a la sangre fría.
Y dice el apóstol, todo el mundo al suelo. Bien, no pierdan la cabeza y no perderán la cabeza. Usted, señor, sí, usted hará los honores. Meta ese dinero en la bolsa y tendrá algo interesante que contar a sus amigos. Y si no, le cubrirán con una sábana. Usted elige. En el resto del reparto destacaba Harvey Keitel, quizá el único personaje masculino positivo del film. Luis es como si la conociera. Pues no me conoce. Se están complicando la vida por momentos. ¿Me creerás si le digo que todo fue un accidente? Yo sí la creo. Por eso quiero que todos la crean. Lo malo es que no parece un accidente. Y usted no está aquí para aclarármelo. Necesito su ayuda aquí. Thelma y Luis es una mezcla de géneros. Es fundamentalmente un drama, pero también tiene momentos de comedia. Todo ello mezclado con los elementos típicos de las road movies. Siempre quise viajar, pero nunca tuve la oportunidad. Ahora la tienes. Ridley Scott ambientó la película en paisajes del antiguo oeste americano, es decir, donde se desarrollaban los westerns, un género esencialmente masculino. ¿Qué coño es esto? No sé. Será el dichoso cañón del Colorado. Oh, es precioso. Sí. No se parece a nada. La película fue candidata a 6 Oscars, pero solo ganó el de Mejor Guión Original. Han pasado 30 años de su estreno y Thelma y Luis sigue siendo un canto a la libertad de las mujeres, con un final además absolutamente épico. Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. ¿Pero qué dices? ¡Vamos! Un final del que se ha hablado y discutido mucho a lo largo de estas 3 décadas, pero que se ha quedado grabado para siempre en la retina de los espectadores. Estaban condenadas sin escapatoria y decidieron irse a su manera, con dignidad. ¿Qué dignidad? Acabaron estrellándose y hechas papilla. Ya, pero eso no nos lo enseñaron. El último plano es de ellas volando victoriosamente. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. Y con esta canción de Marianne Faithfull, incluida en la banda sonora de Thelma y Luis, vamos a hablar ahora de otro músico que, como ella, también surgió en la década de los 60, pero que ha llegado mucho más lejos que la exnovia de Mick Jagger. Mañana, lunes día 24, Bob Dylan cumple 80 años. 8 décadas de vida que han dado para mucho, incluso para hacer películas. En los próximos minutos vamos a repasar la relación de Dylan con el cine. Richard Gere, uno de los actores que le interpretó en la película I'm Not There, lo tiene claro. Creo que probablemente es el único artista de nuestro tiempo que será recordado dentro de 300 años. Ese es Bob Dylan, no Picasso. Ningún otro ha tenido tanta influencia en el mundo del arte en todas sus dimensiones. Su impacto tiene una influencia global de 360 grados en el arte, en la gente y, por supuesto, en mi vida. Quizás sea excesivo, pero no cabe duda de que Bob Dylan ha sido y es uno de los personajes más influyentes de la cultura popular, un artista revolucionario. Era el año 61 o 62, la gente solo cantaba música tradicional y ahí estaba ese crío aplicando las formas tradicionales a las preocupaciones contemporáneas, pero con tal percepción, era algo apabullante. No podías creer que saliera todo de ese renacuajo y nadie componía canciones así. Cantante, compositor, poeta, premio Nobel de literatura. La voz de una generación, como le han llamado tantas veces, por mucho que el músico lo deteste. El portavoz de una generación, la conciencia de una época. No puedo identificarme con eso. Es ridículo. Pero me da igual. Mientras pueda seguir haciendo mi música, no me importan las etiquetas que me pongan. No es extraño que una persona inquieta como él se haya acercado también al cine, aunque en su caso sea más por curiosidad artística que por verdadera vocación. Ya tengo premios y también cicatrices. No tengo nada que demostrarte. With a worried mind, don't want in front of me.
drinking champagne. Sus mejores aportaciones al cine están en el campo musical. Sus canciones se escuchan en cientos de películas. Que la gente reconozca sus canciones, eso es lo que me importa. Conocerán sus canciones aun cuando no sean reconocibles. No te preocupes. Canciones como esta que suena de fondo de la película Jóvenes Prodigiosos, que en 2001 le hizo ganar el Oscar a la mejor canción. También está, por supuesto, una de sus obras maestras, la banda sonora de Pat Garrett y Billy el Niño, pero de ella hablaremos un poco más adelante. Bob Dylan ha sido también protagonista de numerosos documentales, entre ellos el mítico Don't Look Back, uno de los primeros documentales sobre rock de la historia, o nuestro favorito, No Direction Home, dirigido por Martin Scorsese en 2005. Debía de tener unos 10 años cuando empecé a tocar la guitarra. Era una guitarra que había comprado mi padre y un día la encontré en casa. Pero encontré algo más, una especie de aparato musical que resultó místico para mí. Era una gran radio de caoba y cuando la abrías tenía adentro un tocadiscos de 78 revoluciones. La abrí y allí, en el plato, había un disco de country. El sonido de ese disco me hizo sentir como si yo fuera otra persona. No Direction Home repasa la vida del cantante desde su infancia hasta el accidente de moto que sufrió en 1966 y que le apartó de la música 2 años. Pero dejando de lado las canciones y los documentales, hay que reconocer que cada vez que el bardo de Minnesota se mete en terrenos cinematográficos, los resultados no son precisamente buenos. Up and down the block, I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. En los 80 interpretó a una vieja estrella del rock retirada en la película Corazones de Fuego y las críticas que recibió fueron feroces. También ha interpretado pequeños papeles en películas como Paradise Cove o Camino sin retorno, donde daba vida a un artista que esculpía con un taladro neumático. Necesito 100 carteles para vestíbulos de todo el estado. Para los bancos, el material de Anne no vale. Distrae mucho, demasiado literal. Es muy confuso para los negocios. Necesita algo más cúbico. Mi amigo Laddie Dill hace un trabajo más abstracto. Malditos artistas. También lo intentó como director de cine, siguiendo los pasos de otras estrellas musicales. ¿Qué hay de Mothers of Invention? Zappa. Ese tío hizo una peli, Uncle Beat, de 16 horas sin nada de montaje. Se dejó ver del todo, ¿verdad? ¿Y tú qué, ¿Te dejas ver del todo? Me dejo ver como soy. Dylan no llegó a tanto como Zappa, pero en 1975 dirigió la película Renaldo y Clara, un pastiche aburridísimo que duraba más de 4 horas y en el que mezclaba actuaciones musicales con entrevistas y escenas surrealistas basadas en sus canciones. La película fue machacada por la crítica. Lo diste todo, ¿no es cierto? Diste lo mejor de ti mismo. Así es. Y lo di a unos hijos de puta que no querían o no podían aceptarlo. Pero a Bob Dylan no se le desanima fácilmente. En 2003 el músico escribió el guión, produjo y protagonizó también la película Anonymous, ambientada en un país imaginario inmerso en una guerra civil. Dylan interpretaba a un cantante que es sacado de la cárcel para actuar en un concierto benéfico. Claro que sí, pues claro que tocaré. ¡Qué bien! Ya me había comprometido. Los demás te han fallado, ¿verdad? Ni se me pasó por la cabeza. ¿Quién se lo iba a proponer? Nadie te llega a los talones, y eso que lo han intentado. Aunque el cantante se rodeó de un reparto de lujo con nombres como Jeff Bridges, Jessica Lange, Penélope Cruz o John Goodman, Anonymous volvió a ser un fracaso y Dylan demostró una vez más que actuar no es lo suyo. Ni falta que le hace, es una leyenda. ¿Tuvo Jesús que caminar sobre las aguas 2 veces para convencer? Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use joking. Everything is broken. También hemos visto a Bob Dylan como personaje en alguna película. Tu amigo está ahí fuera. ¿Mi amigo? Ha dicho que era amigo tuyo. Un tipo con traje. Oh, it's very well, my darling true. En A propósito de Llewyn Davis, de los hermanos Coen, Oscar Isaac le miraba con recelo cuando le relevaba en el escenario en una de las escenas finales. Y en la película I'm Not There, de Todd Haynes, le interpretaban hasta 6 actores diferentes, representando cada uno sendas caras de su personalidad. Poeta, profeta,
forajido, impostor, estrella de la electricidad. Hasta su fantasma se desdoblaba en varias personas. Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger, hasta Kate Blanchett hacía de Bob Dylan en la película. ¿Por qué cree que le abuchearon en su reciente concierto en Nueva Inglaterra? Bueno, creo que hay un poquito de boo en todos nosotros. ¿Ya no canta canciones protesta? Pero sí, no hago otra cosa que protestar. Alejada de la narrativa convencional, I'm Not There mezclaba ficción con episodios reales de la vida de Bob Dylan, como aquel concierto en Manchester en 1966, cuando le acusaron de Judas traidor por haber electrificado su música. Sabéis, lo que oís no es música inglesa, ¿vale? Realmente no conocéis la música americana. ¡Judas! No puedo creer lo que oigo. I don't believe you. Pero como decíamos hace un rato, la banda sonora de Pat Garrett y Billy el Niño sigue siendo sin duda la mejor aportación de Bob Dylan al mundo del cine. There's guns across the river aiming at you. Lawman on your trail, he'd like to catch you. Bounty hunters too, they'd like to get you. Fue su amigo Chris Christopherson, que daba vida a Billy el Niño en la película, quien aconsejó al director Sam Peckinpah que encargara a Bob Dylan la banda sonora del film. A cambio, el músico pidió un pequeño favor, que le diera un papel en la película. Al director no le hizo mucha gracia, pero aceptó a regañadientes. ¿Cómo te llamas? Alias. ¿Alias qué? Alias, lo que te parezca. ¿Cómo hay que llamarte? Alias. Bueno, llamémosle Alias. Eso es lo que yo haría. Un papel, el de Alias, el lanzacuchillos, que no estaba en el guión original y que fue creado a su medida. Aunque Bob Dylan aparecía en tercer lugar en el cartel de la película tras Christopherson y James Coburn, la mayor parte de su interpretación se quedó en la sala de montaje. En la película apenas pronuncia palabra y cuando lo hace sus diálogos no son muy interesantes, que digamos. Ahora ve allí, donde están las latas de conservas, y léenos las etiquetas lo bastante alto para que lo oigamos. Alubias, espinacas, ciruelas, habas, estofado de buey, salmón. Entre dos se juega mejor, ¿verdad, Holly? Peras. Eso sí, su música llena de principio a fin toda la película, contribuyendo decisivamente al tono melancólico y crepuscular que tiene el film. En especial destaca la canción Knocking on Heaven's Door, que acompaña uno de los momentos más tristes de la película, la muerte de uno de los viejos compañeros de Billy, que trabaja ahora para el sheriff Pat Garrett. ¿No contaste hasta 10 a la moza? Nunca he contado hasta 10. Al menos se hablará de mí. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. La banda sonora de Pat Garrett y Billy el Niño permanece hoy en día como uno de los mejores discos de cine de los años 70 y una de las mejores aportaciones también del mundo de la música popular a la música cinematográfica. Son muchos, como el cantante Kiko Veneno, los que la consideran su banda sonora favorita. Tiene un sonido tan peculiar este de Bob Dylan. No se parece a ninguna otra obra de Bob Dylan ni a ninguna película del oeste. Eso es lo que me gustaría hacer, porque el tío hace como un disco, pero lo adapta. No tiene talento, claro, un talento genial, pues lo adapta a las necesidades de la película y compone unas canciones para estos personajes. A punto de cumplir 80 años, parece que Bob Dylan lo ha hecho ya todo en esta vida. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? ¿Qué queda? Mi salvación. Veremos qué podemos hacer. Con sus aciertos y sus fracasos, con su insondable personalidad y su carisma especial, la influencia de Dylan sobre la gente en general y sobre los artistas en particular resulta inmensa. Ya lo decía su amiga Joan Baez. Bob es uno de los seres humanos más complejos que he conocido. Al principio intenté comprenderle, pero no es posible, tiré la toalla. Pero no me importa, solo sé lo que él nos dio. That long black cloud
is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Cadena SER. La radio.